Esta es la primera excursión de Amics de la Txell Major. Es una experiencia piloto porque de hecho lo que pretendemos con el tiempo es hacer más salidas de este tipo. Ya solamente con llamarlos, ya están, tú no te puedes imaginar lo contentos que se ponen. Me han llamado de la fundación que me voy de excursión. Esta actividad es muy importante para ellos, muchas de ellas no han salido de Valencia, ya no de sus casas, sino de Valencia. Y también una cosa muy bonita que es que están hoy con sus voluntarios. Estamos muy contentas, yo por lo menos estoy muy contenta, porque como soy vieja y estoy siempre en casa y salgo poco, pues el día que me lleva de paseo, pues no veas, me lo paso de dulce. Com és Txell Major anem a fer un recorregut el més còmode possible per a ells de la major part dels termes municipals que formen part de l'Albufera. Nosotros trabajamos con mayores que están en soledad y entonces esto les viene fenomenal, el salir, relacionarse, conocer a otros mayores, a otros voluntarios, y esa es un poco la finalidad de esta excursión. Ay, claro, si no, ¿qué haríamos? No me gusta decir vieja, pero una mayor con otra mayor, hija. La señora que estoy acompañando ahora, pues bueno, ha tenido una vida realmente apasionante, casi para escribir una novela. Hola. Hacemos intercambio de saberes. Ella me enseña a tejer y yo le enseño a llevar todo el tema así informático. Yo aprendo muchísimo. A mí me están contando muchas cosas que, vamos, yo no tenía ni idea de que existía. Escucharlas es todo, vamos, un mundo nuevo. Conozco a todas las personas mayores que vienen aquí, se acuerdan de ti, te preguntan. O sea, al final es una relación de amistad, ya te olvidas que es un voluntariado. Al final es que la persona ya se convierte un poco como parte de la familia tuya, ¿no? Yo Amparo la tengo como si fuera mi familia. Yo acabo de tener un niño y tiene una bisabuela maravillosa, de verdad os lo digo. Me la imagino pues muy triste, porque cuando no viene ella yo estoy triste, yo estoy pensando, estar sola es muy triste. Ahora mismo nos hacen falta voluntarios sobre todo, porque tenemos bastantes mayores en espera. Todo el mundo puede aportar mucho. Se puede aportar como socio, a nivel económico, si quieren apoyar todos los proyectos que hacemos. Se puede aportar como voluntario de muchas maneras, no solo acompañamiento a domicilio.